Muy bien, ahora sí, arrancamos. Muy bien, muchachos. El día de hoy vamos a trabajar lo que viene a ser la invasión española. Analizando ya para lo que viene a ser, pues, esta partecita, obviamente que difícilmente lo tocamos en el centro preuniversitario, por el tema de que, pues, es un poco extenso, ¿no? Entonces, ya ellos se van ya a la colonia. Entonces, como nosotros estamos netamente en un ciclo anual, lo vamos a analizar lo que viene a ser esta invasión española. Espero, pues, que lo puedan atender. Mira por acá. Cuando hablamos de la invasión española, pues, hombres, joder, hoy día vamos a hablar de los españoles, ¿no? Hola, mío, profesor. Pero ¿de qué ciclo estamos hablando, chicos, cuando hablamos de la invasión? Más o menos, ¿cuándo decayeron los incas? Claro, ¿no, profesor? Netamente los incas decaen a finales del siglo XV. Estamos hablando de 1400, ¿no? En la primera mitad del siglo XV. Más o menos por los 1453, 1454 ya los incas están empezando a decaer. En este sentido tenemos que entender que en este siglo XV, ¿no? En este siglo XV, ¿qué es lo que va a pasar en nuestro territorio? Profesor, en el siglo XV el contexto europeo es algo sumamente importante a analizar. ¿Por qué? Porque en esta partecita, muchachitos lindos, está sucediendo muchos acontecimientos muy importantes. Como por ejemplo, profesor, la famosa... Profesor, en esta etapa se está dando la caída de la edad, de la edad media. Chicos, y si hablamos de la edad media, estamos hablando de qué, ¿Roma de Oriente o de Occidente? Oriente. ¿Y ese Roma de Oriente qué era? Constantinopla, ¿ya? Constantinopla. Muy bien, profe, en este sentido estamos hablando de la caída de la edad media, de la famosísima Roma de Oriente. ¿Cuál Occidente, infeliz? Vamos por acá, profe. En este sentido estamos hablando netamente de lo que viene a ser, pues, la caída de la Edad Media, la caída de Constantinopla. Ahora, mira tú, profe, ¿cuáles son los factores para que caiga Roma? ¿Cuáles son estos factores para que pueda decaer Roma? A ver, profesor, netamente, ustedes dirán lo primero que se les viene a la cabeza, ¿invasiones? ¿Las invasiones de quiénes? De los turcos otomanos, ¿no? Profesor, en este sentido, cuando vamos a ver la invasión de los turcos otomanos, es un antecedente para que caiga netamente la Edad Media. Pero, ¿cuáles son los otros factores? Chicos, acá está ocurriendo básicamente la sobreproducción, o sea, la sobreexplotación ¿de qué? De la tierra. Profesor, en la Edad Media, ¿cuál era la mayor fuente de riqueza? La tierra. La tierra se llamaba feudo. Miors, profesor. Entonces se está dando la sobreproducción de la tierra. Ahora, profesor, en este sentido, como se está dando la sobreexplotación, ¿te recuerdas que los incas hacían netamente el sistema de rotación? Sí, el sistema de rotación consistía en hacer descansar la tierra, pero ellos hacían descansar sus tierras, no. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la sobreproducción, ellos producían, las tierras se volvían fértiles. En este sentido, las tierras se vuelven fértiles. Qué bacán, profe. Entonces, gracias a ellos se da esta sobreproducción. Infértiles, ¿no? Obviamente. Vamos, profe. Cuando nosotros hablamos de algo sumamente importante, profe, ¿solo fue la sobreproducción de la tierra? También, ¿te acuerdas que la gente en la Edad Media dónde vivía? ¿En los campos o en las ciudades? En los campos. La gente no se cuidaba. ¿Te has podido imaginar si en la Edad Media había baño o no había baño? Es algo controversial, ¿no? Entonces, chicos, gracias a esa suciedad, aparece netamente unos roedores. Profesor, la rata, ¿no? Esa rata de Miers, ¿no? Te hace mucho daño la rata, ¿sí o no, señoritas? Muy bien. En este sentido, profesor, cuando nosotros hablamos de esta ratita va a empezar a botar netamente a unos piojitos. Y esos piojitos, cuando te picaban, netamente te transmitían su enfermedad. Esa es la famosísima peste bubónica, o también llamado peste negra. Profe, cuando la gente está empezando básicamente, muchachos, en la Edad Media,
Cuando se está dando esta caída es por la famosísima sobreproducción y por la famosísima peste negra. Profe, ¿va a haber un aumento demográfico o un descenso demográfico? Obviamente que es un descenso porque la gente está muriendo. Bacán, profe. Se está dando la famosísima peste negra y la gente, ¿qué hace? De lo que está en los campos, se va ¿a dónde? A las ciudades. Se está poblando las ciudades. Acá recién se va a dar el famoso urbanismo. Profe, netamente aquí empieza a repoblarse el famoso urbanismo. Profe, por lo tanto, cuando estamos hablando de la caída de la Edad Media, los señores feudales decaen porque pierden credibilidad. En este sentido, ellos están siendo afectados por las invasiones de los turcos otomanos. Bacán, profesor. Ahora, ¿qué más podemos analizar, profe? En este sentido, chiquilín, si cayó la Edad Media, netamente, ¿Europa cómo está? Europa está en una gran crisis. ¿Qué crisis? Crisis política, muy bien, política. Profe, cayó la economía y también decae lo social. Profesor, por lo tanto, estamos en una gran crisis política, económica y social. A raíz de ello, profesor, tenemos que decir que inicia una nueva edad. Muy bien, inicia la famosa edad moderna. Profe, y con la edad moderna, profesor, vamos a instaurar algo sumamente importante, ¿sí o no? Según la predificación de Cristóbal Cayer, ¿qué inicia? La edad moderna. Y con la edad moderna, profesor, estaríamos viendo un nuevo inicio de lo político, económico y social. En la edad moderna, profesor, para salvar lo político, netamente, muchachos, nosotros en la política, en la Edad Media, vivíamos con el feudalismo. Los señores feudales. Esos señores feudales tenían el poder, ¿sí o no? Pero solo el poder administrativo. ¿Quién era el máximo controlador político, económico y social de la Edad Media? La iglesia. La iglesia. Recuerda que en la Edad Media decíamos que la tierra es como tu ex. Plana, ¿no? Ahí está. Por eso, netamente, muchachos, es que en la Edad Media la máxima institución más poderosa de toda la Edad Media es la iglesia. No te vayas a olvidar de eso. Profesor, entonces, cuando decae la iglesia y los señores feudales, profesor, tenemos que instaurar un nuevo tipo de gobierno, una nueva política. ¿Qué se instaura? Se instaura la famosa monarquía. Y cuando hablamos de la monarquía, ¿quién gobierna? Rey. Pero el rey es un monarca absolutista o se rige mediante una constitución. Por lo tanto es una monarquía absolutista. Profesor, surge la famosa monarquía absolutista y el máximo... ¿Está bien o está bajado? A ver, ahí está. Pero está prendido. ¿Sí o no? A ver, acá me he puesto. A ver, ahora sí, vaca. Estaba raro ese micrófono. Ya, vamos por acá. Surgió la monarquía absolutista, chicos, y créanme que con esta monarquía absolutista el rey tiene el control absoluto de todo, ¿sí o no? Muy bien. Pero, profe, ¿la iglesia seguirá teniendo ese poder? ¿Qué dicen ustedes? Obviamente, pero la iglesia se tiene que regir algo sumamente importante. ¿Por qué, profesor? La iglesia, como surge la monarquía absolutista, surge algo sumamente importante. El humanismo. Profesor, y con el humanismo surge el famoso renacimiento. Perfecto, chicos. Mira por acá. Profe, cuando hablamos del humanismo y el renacimiento, estamos hablando que surgen las ideas con las investigaciones. Quiere decir que surge ¿qué cosa?
Hablen ustedes. Profesor, surgen netamente los famosos inventos. Profesor, en esta época, como estamos hablando que el hombre es el centro de todo, humanismo, el renacimiento, profesor, ya vamos a dejar de creer que la Tierra es como tu ex, plana. Ya empezamos netamente con las grandes investigaciones como con Copérnico, Galileo Galilei, quienes dicen que la Tierra es redonda. Bacán, profesor. Entonces, ¿la iglesia acepta o no acepta? Sí tiene que aceptar porque estamos en un nuevo sistema. Pero ¿la iglesia sigue teniendo poder? Obviamente que la iglesia sigue teniendo poder. Recuerda que la iglesia es considerada como un opio de la sociedad. Es como una droga. ¿Saben qué es el opio, no? El opio es una droga. Y netamente pues se podría decir que gracias a eso las sociedades netamente siguen creyendo y siguen, se podría decir, siguen venerando a diferentes dioses de diferentes y distintas maneras, según respecto a la cultura de cada pueblo. Entonces, por lo tanto, la religión será considerada como un opio de la sociedad. Ahora, seguimos. Cuando aparece la monarquía absolutista, el humanismo, el renacimiento, chicos, eso es para salvar lo político. En la economía, ¿qué se da, chicos? En la economía para salvar la economía se tiene que dar la búsqueda de rutas. Rutas comerciales. Tenemos que buscar las rutas comerciales. Como tenemos que buscar las rutas comerciales netamente para comercializar las famosas ricas, muy bien, las famosas especias, ¿no? Las famosas especias. Profe, ¿qué eran las especias? Ahí está. Ajinomoto todavía no hay hoy, mierdas. Esa es la pimienta, comino, ¿no? Profesor, teclavo, ¿no? Muy bien. Entonces, en ese sentido, estamos hablando pues de las famosas especias. Bacán, profesor. Búsqueda de rutas comerciales. Bacán, profesor. Y ahora, en lo social ocurre un surgimiento de una clase social nueva, llamada burguesía. Llamada burguesía. Y esta burguesía, ¿quiénes lo conforman, chiquitos? Esta burguesía lo van a conformar netamente las clases adineradas, los comerciantes. Esos comerciantes tienen plata como cancha. Como diría nuestro tío Acuña, los que tienen cancha, ¿no? Estos son los comerciantes, ¿ya? Son los comerciantes. Pero estos comerciantes, chicos, pertenecen a la burguesía porque tienen plata, tienen comercio. Pero cuando tú tienes plata, ¿qué puedes hacer? Prestar, ¿sí o no? Si tú tienes plata, alguien te dice, préstame plata, ya toma, mierda, pero más devolver con interés. Profe, acá surgen los famosos banqueros. Entonces, ¿quiénes eran los burgueses? Los comerciantes que se dedicaban a prestar plata, los famosos banqueros. ¿Está claro, chicos? Muy bien. Y es por ello, muchachos, que estos banqueros empiezan a financiar los viajes. Es por eso que estos banqueros empiezan a financiar los famosos viajes. Bacán, profesor. Ahora sí, profe, como te iba diciendo, surgen los famosos inventos. Vamos, profe. Por ejemplo, va a surgir este famoso barquito. ¿Cómo se llamaba este barquito? Calavera, ¿no? La carabela, ¿no? La famosa carabelas. Profesor, ¿qué más? El famoso astrolabio. ¿Qué era el astrolabio? Ese para mirar al horizonte, eso es, Profesor, ese es el famosísimo astrolabio. ¿Qué más, chiquilín? Profe, tenemos que entender que también se va a dar algo sumamente importante. Profesor, el invento de la brújula. ¿Qué más? Profesor, de la pólvora. Y junto con la pólvora surgen los primeros armamentos. ¿Cómo se llamaban los primeros armamentos? El arcabuz. Profesor, el arcabuz. Son los primeros armamentos que cargaban cada 20, 30 minutos. Imagínate. La mierda, profesor, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de los inventos. Profesor, no solo eso, surge la famosa cartografía. Y la cartografía va a ser muy importante, ¿sí o no? Claro, ¿por qué, profesor, la cartografía es muy importante?
para la navegación. Bacán, profesor. Mira, la cartografía es sumamente importante, profesor, porque es el desarrollo de los mapas, ¿sí o no? Es la invención de los mapas. ¿Quién es uno de los primeros inventores de la famosa cartografía? Desgraciados. Mis virtuales, no carga mi celular, si no leería mis virtuales. Esos googleando alto que sacan fe. No, esos son la frega, comparte. Ahí está, nada, no sale, pe, mira. Acá sigue, el amigo sigue dictando en mi celular. Ahí está, no habrá megas, no sé, pe, hoy. Ya tu bar, de repente han tumbado antena, ¿no? Ahí está. Hasta Movistar está haciendo su huelga hoy. Muy bien, muchachos. Entonces, cuando hablamos de la cartografía, uno de los primeros cartógrafos que nosotros vamos a ver es el famoso Toscanelli. Toscanelli. Y gracias a los mapas de Toscanelli también Cristóbal Colón realiza sus 4 viajes. Por eso Cristóbal Colón se huevea y llega a América y no a las Indias. Por eso que los primeros mapas que se han realizado tenían muchos errores. Bacán, profesor. Entonces tenemos al primer cartógrafo Toscanelli. Toscanelli pues realiza las primeras invenciones de los mapas. ¿Qué más, profesor? En este sentido, muchachos, tenemos que entender que gracias a esta cartografía se da la invención de la navegación. Profesor, ¿y la navegación te van a enseñar en una escuela? Ajá, es en la escuela de Sagres. ¿Y la escuela de Sagres dónde queda, chiquilín? Profesor, eso queda en en Portugal. ¿Está claro? Eso queda en Portugal. De esa manera se está desarrollando básicamente lo que viene a ser pues la navegación. ¿Ya, chicos? Bacán, profe. Y eso se está dando en Portugal. Y es por ello que en Portugal se va a educar ¿quién? Cristóbal Colón. ¿No? Colón. Ahí está. Profesor, entonces ese es el contexto europeo que nosotros vamos a analizar más o menos en el siglo XV y el siglo XVI. El siglo XV y el siglo XVI. Muy bien. Profe, ¿cuál es el contexto español para estos siglos? Profe, lo más importante, España está dividido. ¿En qué? Profesor, en reinos. Pero tenemos 2 reinos muy importantes, el reino de Aragón y el reino de Castilla. Profesor, netamente nosotros vamos a ver a 2 reinos, los reinos más importantes, Aragón y Castilla. En Aragón, ¿quién gobernaba? Fernando, ¿no? El famosísimo Fernando de Aragón y la famosísima Isabel, ¿no? La más brava, dicen por ahí. Profesor, Fernando de Aragón y Isabel de Castilla son los reinos más poderosos, los reyes más poderosos de toda España. Y estos realizan un famoso matricidio. Realizan un matrimonio. Y gracias a ese matrimonio, chicos, muy bien, se unifica España. Y gracias a este matrimonio surgen los famosos reyes. Los reyes católicos. Qué nivel, pinchilín. Muy bien. Entonces, Fernando de Aragón y Isabel de Castilla realizan un rico matrimonio. Y este matrimonio, gracias a este matrimonio, surgen los famosos reyes católicos. Y surge una dinastía. ¿Quién me dice qué dinastía surge con ellos? ¿Qué dinastía surge con ellos? Los Habsburgos. No. Antes de eso. Son los famosos trastamanes. Profesor, son los trastámanes, ¿no? Son los trastámanes. Y en este sentido es la dinastía de los trastamanes o trastámanes. Gracias a ellos surge esta dinastía. Y netamente, profesor, recuerda que gracias a este matrimonio también se da la unificación. Muy bien, la unificación de España. Pues hombre, eso de la España está unificado, ¿no? Profe,
Pero España sigue en una gran, ¿qué cosa? Crisis económica. Pues hombros, joder, económica. Y aparece un personaje llamado Cristóbal Colón, ¿no? Colón. Cristóbal Colón. Ahora sí, mira por ahí, profe, Cristóbal Colón, según la historia, o los historiadores que han podido analizar un poco sobre su historia de Cristóbal Colón sería un personaje nacido en Génova, sería genovés, ¿ya? Pero hoy en día su vida de Cristóbal Colón es muy controversial. ¿Por qué, profe? Porque Cristóbal Colón era muy pobre. Y recuerda, en aquel entonces, ¿era permitido que estudien los pobres? No. ¿Se acuerda que la educación es elitista? Y Cristóbal Colón, siendo pobre, se habría educado ¿en dónde? En la escuela de Sagres. ¿En dónde? En Portugal. Y por eso cuando él aprende mucho de navegación, estudia los mapas del primer cartógrafo. ¿Cómo se llama el primer cartógrafo? Toscanelli. Y Toscanelli, pues dio información a Cristóbal Colón con los primeros mapas. Cristóbal Colón tiene la inquietud de querer descubrir las Indias. Pero cuando hablamos de las Indias, Cristóbal Colón quiere descubrir las Indias por el Mar del Este. Y cuando quiere llegar al Mar del Este, profesor, netamente recuerda que en la Edad Media decían que la Tierra era plana, ¿sí o no? Y que por el Mar del Este existían los famosos monstruos marinos, ¿no? Y esos monstruos marinos, a la mierda, profesor, te comían, como por ejemplo el Kraken. Era considerado un monstruo marino. Y era imposible viajar por el Mar del Este. Por eso es que cuando Cristóbal Colón va a pedir apoyo primeramente ¿a quién? A los reyes portugueses. Y cuando Colón va netamente donde los reyes portugueses le dice, pues hombre, su majestad, ¿os queréis decir que pues quiero descubrir el Mar del Este, las Indias por el Mar del Este? Este es mi proyecto. Presenta los mapas de Toscanelli. ¿Y sabes lo que pasa? Los reyes portugueses en aquel entonces, Juan II, dice, Cristóbal Colón, en este sentido, decirte pues que vamos a pensar en niños, ¿no? O sea, vamos a pensar, premios. En ese sentido, muchachos, los reyes portugueses quieren hacer la consulta con alguien que también tenía el poder, la Iglesia. Los reyes portugueses realizan una reunión con los papas portugueses y pues dicen, cololiños, queréis descubrir las indiños por el Mar de los Estiños, ¿no? La mierdiños. En ese sentidiños, créanme pues que los papas dicen, cololiños, estar loquiños como mierdiños, descubrir las indiños por el Mar de los Estiños. Ahí hay monstriños, ¿no? Entonces, los reyes portugueses, tomando ese consejo de los papas, niegan el viaje a quién. Niegan el viaje a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, como el chavo Miers, con sus 4 trapos y su proyecto en la mano, se va para España. Y cuando llegó a España, pues hombre, joder, se entrevistó con los reyes de la dinastía de los Trastamanes, los famosos reyes católicos. Concha le vale. Y lo hizo bacán, le dijo, pues hombre, joder, los reyes, su majestad, en este sentido quiero descubrir las Indias por el Mar del Este. Ahí estáis mi proyecto. Entrega su proyecto. Igual, los reyes españoles también hacen la consulta ¿con quién? Con los papas españoles. Recuerda que la iglesia todavía sigue teniendo ese poder, ¿no? Y pues en este caso, lo más triste y lamentable es que los papas de igual manera dicen, pues hombre, joder, ¿os qué hace suponer que nosotros vayamos a aceptar este proyecto si los reyes portugueses han negado este proyecto? Es inviable. Pues hombre, viajar por el Mar del Este es encontrarte con los monstruos marinos. Pues hombre, joder, es imposible. Y los reyes católicos iban netamente no a autorizar su viaje a Cristóbal Colón. Pero apareció alguien. Dice que pues nuestro amigo Fernando de Aragón no se miraba con Paraguay. O sea, ya sabes, yo no se miraba con Paraguay. O sea, no, nada. Ya, entonces, y la Isabel siempre necesita, ¿no?
su refrescadita. Entonces, la Isabel de Castilla, muchachos, se dice que era una mujer pues muy ambiciosa. Y pues buscó a Cristóbal Colón para poder, ya tú sabes, ¿no? A veces los varones tenemos que hacer sacrificios, muchachos. Créanme que pues a veces lo hacemos por el bien, ¿no? Entonces, a veces caemos en el juego de las mujeres. Imagínate, Cristóbal Colón cayó en el juego de Isabel porque tuvieron un romance. Bueno, y a partir de ello, en este sentido, pues chicos, créanme que se va a autorizar los viajes aquí a Cristóbal Colón. Bacán, profe. Se autorizó los viajes a Cristóbal Colón. Y pues para que se autorice los viajes a Cristóbal Colón, se va a firmar una capitulación. ¿Cómo se llama la capitulación? Profesor, se llama la capitulación de Santa Fe. Y esta capitulación de Santa Fe, netamente, muchachos, ¿entre quiénes se firma? Entre los reyes católicos. Los reyes católicos, ¿no? Y nuestro amigo Cristóbal Colón, ¿no? Cristóbal Colón. Entre ellos se va a firmar lo que viene a ser, pues, este contrato. Profe, en la cual autorizaba, ¿qué cosa? Autorizaba el viaje al nuevo, a las Indias, ¿no? El viaje a las Indias. ¿Por dónde, chicos? Por el mar del Este. Profesor, por el mar del Este. Bacán, profe. En este sentido, se autorizó mediante esta capitulación lo que viene a ser, pues, la capitulación de Santa Fe. Chicos, en este sentido, muchachos, créanme que, pues, cuando se autorizó esta capitulación de Santa Fe, Cristóbal Colón, ¿cuántos viajes realizó? Obviamente que esto no está en tu prospecto. Realizó 4 viajes y se dice que Cristóbal Colón viajó con 4 carabelas, ¿no? ¿4 o 3? 3. La historia tradicional te dice 3, pues no. Pero en sí Cristóbal Colón viajó más de 11 carabelas, o sea, un promedio de 14. ¿Ya, chicos? En ese sentido, muchachos, las carabelas más importantes, ¿cuáles serían? La Niña, la Pinta, la Santa María, ¿no? La Niña, la Pinta, la Santa María. Con eso, netamente, pues, se realizó los viajes de Cristóbal Colón. Pero Cristóbal Colón no llegó a las Indias, llegó a todos estos territorios. Venezuela, ¿dónde más? Profesor, lo que viene a ser Panamá, Cuba, ¿sí o no? Profesor, y acá también llegó. ¿A Río de Janeiro? No, hijo. Llegó a unas islas. ¿Cómo se llaman estas islas? Del Caribe. Llegó a las islas del Caribe. ¿Ya, chicos? Perfecto, profesor. Entonces, en este sentido, muchachos, tenemos que entender, pues, que Cristóbal Colón netamente había descubierto prácticamente lo que hoy en día es América. ¿No? Descubre, hijo. Descubre. No. Bueno, en este sentido, profe, el descubrimiento de América no fueron los vikingos, no. Los que descubren América son los Homo sapiens, cuando llegan a América. Claro, llegan a los Andes centrales. Y a esa es una controversia, por eso sacan ese tema de tu examen de admisión. Muy bien, bueno, pues nosotros los historiadores, obviamente que el descubrimiento de América se va a dar netamente con el poblamiento de América, cuando llegan los Homo sapiens, ¿no? Y los vikingos obviamente llegan en una época más tardía, ¿ya? Entonces, en este sentido, eso es según Patricia Sherman, ¿no? Una historiadora. Ya, ahora sí. En este sentido, muchachos, Cristóbal Colón habría llegado a lo que hoy en día es América. Pero Cristóbal Colón creía que estaba descubriendo las famosas Indias. Y estas Indias, muchachos, ¡hola, míos, profesor! Profesor, recuerda que Cristóbal Colón muere pensando que había descubierto las famosas Indias, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, ¿qué hizo Portugal, muchachos? Portugal, cuando netamente ya había descubierto, cuando se enteraron que Cristóbal Colón había descubierto nuevos territorios, Portugal manda una expedición por esta parte de acá. ¿No? Bacán, profesor. ¿Y a dónde llegaron? Netamente a lo que hoy en día es país más grande del mundo, ¿no?
país más grande del mundo. Donde están las ricas garotiñas, ¿sí o no? Donde están las ricas caipiriñas, las ricas garotiñas. Sí, ahí están. Profe, en ese sentido nosotros tenemos que entender que pues Portugal mandó una expedición y Portugal quería colonizar todos estos territorios, pero ¿quién no lo deja? España, porque España también tenía estos territorios. Por lo tanto, los reyes españoles dicen, pues hombres, joder, los portugueses, esos territorios os nos pertenecen porque habéis descubierto Cristóbal Colón. Y en ese sentido, chicos, los reyes portugueses dicen, pero nosotros, reyes españoles, nosotros somos visitadiños a estos territorios, ¿no? Por eso querían colonizar este territorio. Y pues los reyes portugueses dicen, reyes españoles, debéis de darnos territorios. Deben darnos territorios, ¿no? Entonces, los españoles eran tromes para estafar a la gente. Profe, después de acá, ¿qué hay? Mar no hay apesión. Claro, profesor. En ese sentido, muchachos, los reyes españoles querían firmar el Tratado de Tordesillas desde acá. Desde acá. Para allá, Portugal. Y netamente no le estaban dando nada, prácticamente nada. Y en ese sentido los portugueses dicen, reyes españoles, ¿qué mierda me están dando? Territorios como mierdiños, ¿no? En este sentidiños, muchachiños, pues se firma el Tratado de Tordesillas reajustado, porque reajustan los territorios y se da la división del Nuevo Mundo. Profesor, por lo tanto, se va a firmar un tratado. ¿Cómo se llama el tratado? Tordesillas. Y el Tratado de Tordesillas, ¿en qué consiste, chiquilín? Profesor, es en la división del Nuevo Mundo. ¿Ya? Del Nuevo Mundo. En este sentido estamos hablando netamente de lo que viene a ser la división del Nuevo Mundo entre España y Portugal. Bacán, profesor. En este sentido tenemos entre España y Portugal. Chicos, adivina. En este sentido bacán, profe, se está dando la famosa firma de Tordesillas, ¿no? La división del Nuevo Mundo. Profe, no te vayas a olvidar que es el Nuevo Mundo, no América. Porque después de ello ya lo redescubre Américo Vespucio. Por eso le ponen el nombre de América. Ahora, mira por acá. Profe, en este sentido bacán, hasta ahí estamos bien. Lo más importante, ¿te acuerdas que la iglesia había negado el viaje a nuestro amigo Cristóbal Colón? Habla. Sí, en efecto, ¿no? Profesor, la iglesia negó el viaje a nuestro amigo Cristóbal Colón, pero cuando la iglesia se enteró que Cristóbal Colón tenía ya nuevos territorios invadidos, en ese sentido, pues muchachos, la iglesia dice, esos indios, porque nos creían que nosotros éramos indios, esos indios deben de ser colonizados. Para que estos indios sean colonizados, la iglesia debe de ir a cada expedición de viaje y netamente empezar a cristianizar, evangelizar. Mira, te vamos a poner cruz enfrente, ¡prag! ¿No? Por lo tanto, la iglesia también firma un tratado. Perfecto, allí está. Son las famosas bulas de Alejandría. Esas bulas de Alejandría permitió, ¿para qué, profesor? Son las famosas bulas de Alejandría. Y estas bulas de Alejandría, ¿no? Estas bulas de Alejandría serían básicamente muy importante, un tratado muy importante que sirvió para evangelizar lo que viene a ser pues los nuevos territorios. Los nuevos territorios invadidos, para nosotros invadidos, pero para ellos conquistados, ¿ya? Conquistados. Perfecto, profesor. Entonces, en este sentido, las bulas de Alejandría sirvió para que cada expedición que vaya a tierra firme tenga que ir con una expedición religiosa y pueda evangelizar a todos los indios. ¿Está claro, chicos? Muy bien. Y de esa manera se firmaba básicamente las famosas bulas de Alejandría. Y luego aparecen dos personajes muy importantes, muchachos. Profesor,
dos personajes muy importantes, Diego de Nicuesa y Alonso de Ojeda, quienes conociendo que los territorios que había conquistado Cristóbal Colón o había descubierto Cristóbal Colón, ellos decidieron venir a tierra firme, invadir tierra firme. Profesor, ¿se va a firmar cómo se llama ese cita, muchachos? Muy bien, el famosísimo Tratado de Burgos. Ese Tratado de Burgos, profesor, ese Tratado de Burgos sirvió para la invasión. Perfecto, sirvió para la invasión a tierra firme. ¿Está claro, chicos? A tierra firme. ¿Y quiénes firmaron eso, profesor? Muy bien, los reyes católicos, ¿contra quiénes? Contra netamente Diego de Nicuesa, perfecto, Nicuesa y Alonso de Ojeda. Son los personajes quienes netamente, chiquilín, van a empezar a firmar. Diego de Nicuesa crea una gobernación. ¿Cómo se llama? Muy bien, se va a llamar Castilla de Oro. Profe, se llamó Castilla de Oro. Y para Alonso de Ojeda, Nueva Andalucía. Bacán, profesor. Ahí estamos viendo lo que viene a ser, pues, la invasión a tierra firme. Profesor, pero tenemos que entender que Castilla de Oro, ¿qué territorios confirmaban? Profesor, eran los territorios de Panamá y Costa Rica, ¿no? Profesor, ¿y Nueva Andalucía, profe? Muy bien. Colombia y Venezuela. Colombia y Venezuela. Venezuela. ¿Ya, chicos? Y Venezuela. Netamente, con eso se da netamente el Tratado de Burgos, la invasión a tierra firme. Otra capitulación que es la más importante es la capitulación que autoriza el tercer viaje de Francisco Pizarro. Muy bien, la capitulación de Toledo. ¿Está claro, chicos? Te hago la siguiente pregunta. Profesor, la capitulación de Toledo autoriza, profesor, el tercer viaje de Pizarro. Y netamente, con este tercer viaje es el viaje de invasión, ¿no? Invasión. Bacán, profesor. Mira, profesor, autoriza el tercer viaje de Pizarro, el viaje de invasión. La capitulación de Toledo. Profesor, se firma culminando el segundo viaje y antes de empezar el tercer viaje. Muy bien. Entre los reyes católicos y netamente Pancho Pizarro. Muy bien. La pregunta es, profesor, con la capitulación de Toledo, Pizarro y Almagro se convertirían en gobernadores. ¿Qué es lo que exigía el reinado católico o los reyes católicos a favor de esta capitulación de Toledo? El 10% de las ganancias, eso pide la iglesia, el famoso diezmo. ¿Pero qué pidió los reyes? ¿O qué netamente, pues, cuál va a ser se podría decir ¿no? ¿Cuál es la excusa para que ellos puedan firmar la capitulación de Toledo? ¿Cuál es la condición? Obviamente que eso va a ser una colonia española, pero la condición más importante es que se tiene que pagar el quinto real. ¿Y el quinto real cuánto es? 20% de todas las ganancias en cuanto al mercantilismo, oro, plata. Eso es lo que exigía la corona, ¿está claro? Muy bien, y eso lo vamos a ver más adelante. Perfecto. Chicos, entonces en este sentido, lo que nosotros vamos a analizar es la invasión a tierra firme. Muy bien, rapidito. Profe, empezamos a analizar la invasión a tierra firme. Invasión a tierra firme.
Bacán. Ahora sí, vamos por acá. Profesor, si nosotros hablamos de invasión a tierra firme, tenemos que entender algo sumamente importante. ¿Cómo se llama la capitulación con la cual se va a dar esto? Muy bien. Se llamó la capitulación de Burgos. Gracias a esta capitulación de Burgos surgen dos gobernaciones. ¿Cuáles son esas gobernaciones? Ahí está en la pizarra. Castilla de Oro y la famosa Nueva Andalucía. Bacán, profesor. Ahora, lo más chévere de esto es que van a venir dos personajes. Para Castilla de Oro, Balboa, no, hijo, todavía no. Para Castilla de Oro es Diego de Nicuesa. Y para Andalucía, Alonso de Ojeda. Pero recuerda que Alonso de Ojeda, chiquilín, va a llegar con un personaje llamado Pancho. Él netamente lo trae a Pizarro. Alonso de Ojeda lo trae a Pizarro, muchachos. Ya, mira por acá. Perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos, nos hemos olvidado dibujar su ya. Vamos. Profesor, cuando se va a dar la invasión a tierra firme, se van a crear dos gobernaciones. Ahí está. Está por demás decirlo. Profesor, esta es Castilla. Muy bien. Arriba es Castilla de Oro y abajo es Nueva. Perfecto. Nueva Andalucía. Mira por acá. Profesor, en este sentido lo que nosotros vamos a ver, que Castilla de Oro conforman los países de ¿qué países, chicos? Panamá y Costa Rica. El más importante es Panamá. Chicos, Nueva Andalucía, que es Colombia, y los chamos, ¿no? Venezuela. Bacán, profesor. Ahora, cuando nosotros tratamos de entender que estos dos personajes llegaron cada uno a su gobernación, el que va a traer las graves consecuencias es Alonso de Ojeda cuando llega a Nueva Andalucía. Porque Alonso de Ojeda trajo al famoso Francisco. Y este Francisco Pizarro era considerado como ¿qué? Más salado que calzoncillo de pescador. ¿Por qué, profesor? Porque cualquier persona que llegaba con Francisco Pizarro ya era fijo que esa persona iba a morir. Imagínate. Profe, por lo tanto, cuando llegó Francisco Pizarro con Alonso de Ojeda, ellos en vez de llegar a Colombia, ¿a dónde se fueron? Profesor, ellos en vez de llegar a Colombia, se van para lo que viene a ser Venezuela, ¿no? Se van para Venezuela. Y cuando llegaron netamente a las costas de Venezuela, muchachos, imagínate, ellos van a ser atacados por indios. En este sentido, ellos lo llamaron indios, ¿no? Pero en este sentido eran personas incivilizadas. Eran muy netamente, pues, que defendían su territorio. Personas que sí defendían su territorio. Por eso es que cuando Francisco Pizarro llegó con Alonso de Ojeda, ellos llegaron, ¿no? Y Alonso de Ojeda le dijo a Francisco Pizarro, Pizarro, pues hombres, joder, miráis, hemos descubierto nuevos territorios, estos indios nos pertenecen. ¡Indios! Y los indios salen y empiezan a atacar a estos dos personajes. Quien recibe un flechazo es Alonso de Ojeda, señores. Recibe su flechazo y esta persona cae herida. Y cuando cae herida, pues Francisco Pizarro tira la fuga. ¿Sí o no? Pizarro, ¿a dónde se va, chiquilín? A Panamá. ¿Dónde estaba quién? Diego de Nicuesa, ¿no? Profesor, y entonces en ese sentido muere ¿quién? Alonso de Ojeda. Alonso de Ojeda muere, muchachos. Y esta gobernación va a quedar libre básicamente 2 meses. Queda libre 2 meses. Después de los 2 meses llega netamente, pues, Martínez de Enciso, ¿sí o no? Martínez de Enciso. Profe, entonces, en ese sentido se quedó Martínez de Enciso con esa gobernación. Ahí no le vamos a tomar mucha relevancia. Lo que sí le vamos a tomar relevancia es que cuando Francisco Pizarro se va para Panamá, le cuenta ¿a quién? A Diego de Nicuesa. Le dice, pues hombres, joderos, Diego,
hemos sido atacados por personas venezolanas, indios, pues salvajes que han matado a Alonso de Ojeda. Y Diego de Nicuesa dice, pues hombres, joderos, ese Alonso siempre ha sido un confiado de míos. No te preocupes, Pizarro, es conmigo vas a conocer nuevos territorios. Venís, vamos a navegar. Se van a navegar. ¿Y a dónde se van a navegar? A las islas del Caribe. Ellos, mientras se iban a navegar a las islas del Caribe con una pequeña embarcación llamada el Titanicito. ¿Sí o no? Claro, profe. ¿Por qué lo llamaron Titanicito? Porque se va a hundir, pues, se va a hundir. En ese sentido, muchachos, estaban navegando de lo más bacán y chocaron con piedritas. ¡Choc! Y cuando chocaron con estas piedritas, el barquito se voltea. ¡Pum! Diego de Nicuesa, según las crónicas, era un gran navegante, pero no sabía nadar este mierda. ¡A la mierda! Pero ¿quién sí sabía nadar? Pizarro era lo máximo. Profesor, en ese sentido, mierda, Diego de Nicuesa está ahogándose, muchachos, pero Francisco Pizarro, mierda, a la orilla había el corro rapidito nadando. Y cuando llegó, pues no había Diego de Nicuesa. Diego de Nicuesa, glu, murió, muchachos. Murió ahogado ese mierda. En ese sentido, profesor, murieron los dos gobernadores. Lo que hizo el rey de España, ¿qué es? Mandar nuevos personajes. Como por ejemplo, nuestro amigo Vasco. Muy bien. Vasco Núñez de Balboa. ¿No? Vasco Núñez de Balboa. ¿Ya? Bacán, profesor. Ya, falta hoy la letra A. Balboa. Muy bien. Pero él llega con su perrazo, ¿Cuál tigrillo? Es netamente leoncillo, ay mierda. Tigrillo. Llegó con su perrazo netamente leoncillo, pero ese mierda era un perrazazo. Y cuando Balboa llegó netamente a lo que viene a ser Panamá, muchachos, este personaje lo que va a crear básicamente es la primera ciudad. ¿Cómo se llamó la primera ciudad? Santa María. Muy bien, esto sí puede venir, Santa María la Antigua. ¿Cómo se llamó el primer territorio en Panamá? Santa María la Antigua, ¿no? Profesor, Santa María la Antigua. Por lo tanto, Vasco Núñez de Balboa sería el primer alcalde de Panamá. ¿Está claro? Bacán, profesor. Ahora, este Vasco Núñez de Balboa, muchachos, decide navegar, se entera que Diego de Nicuesa perdió la vida en estas islas del Caribe, ¿no? Profesor, lo que nosotros vamos a ver que nuestro amigo empieza a navegar por este mar. Profesor, descubrió el Océano Pacífico, al cual llamó Mar del Sur, Él descubre el famoso Mar del Sur, hoy en día Océano Pacífico. ¿Está claro, chicos? Bacán, profesor. Y dice que cuando este personaje iba navegando, chiquilín, pues se va a encontrar con una balsa. Tumbeshina, ¿no? Profesor, con una balsa. Y esta balsacita era como un caballito de totora, donde en la cual iba, ¿quién? Un indio. Profesor, y este indio, muchachos, es hijo de un cacique. Perfecto, ¿no? Este indio es hijo de un cacique llamado Comagre. Comagre es su viejo, y su viejo es un cacique. Imagínate. ¿Cómo se llama ese personaje? Se llamó Panquiaco. Profesor, él se encuentra con Panquiaco, ¿no? Y cuando netamente descubrieron a Panquiaco en el Mar del Sur, ¿no? Este personaje, como es hijo de un cacique, ¿de la nobleza o no de la nobleza? Sí. Y como era de la nobleza, tenía alhajas de oro. Mira, imagínate, él tenía su pulsera de oro, muchachos, ¿no? Su piercing de oro, bacán. Imagínate, lentes de oro. ¿Cómo vas a ver lentes de oro? Pero no sé, cojudo hoy.
Profe, en este sentido, ahí estamos viendo lo que viene a ser piercing de oro, imagínate. Hoy en día se ponen piercing de aluca, lleno de moco todavía, a la mierda. De aluminio. Profe, imagínate, si hoy en día caminarías con tu piercing de oro, con tu arete de oro, seguro sin cabeza ya, mierda, apareces. Mariscal Cáceres. Profe, en este sentido, cuando hablamos de Panquiaco, Panquiaco tenía alhajas de oro. Y cuando este Panquiaco tenía alhajas de oro, muchachos, se va a dar un encuentro casual con nuestro amigo Vasco Núñez de Balboa. Y Balboa, muchachos, se queda atónito, anonadado al ver a Panquiaco. Imagínate. ¿Por qué, profesor? Porque Panquiaco tenía alhajas de oro. Y como este Panquiaco tenía alhajas de oro, a la mierda, profesor. Este Balboa le pregunta, pues indios joderos, decirme dónde puedo encontrar esas alhajas de oro que traes puesto. Y Panquiaco, imagínate, profesor, en ese sentido, pues indios joderos, no estáis vacilando. ¿Dónde puedo encontrar esas alhajas de oro que traes puesto? La mierda. En ese sentido, muchachos, estamos hablando de algo sumamente importante. Profe, que Panquiaco da la información de la primera noticia sobre la existencia de un Tahuantinsuyo. Según los cronistas, sí, Tahuantinsuyo, pero no, este personaje da la información de que hay un lugar donde hay mucho oro, ¿no? Un lugar donde hay mucho oro. Por eso es que los españoles, cuando llegaron a nuestro territorio, ellos quisieron encontrar la ciudad de oro. Y esa ciudad de oro, según la mitología de los incas, está en el Paititip. Conchale, vale, qué bacano. Entonces, en este sentido, Panquiaco da la información que supuestamente existe un lugar lleno de oro. Según los cronistas, el famoso Tahuantinsuyo. Conchale, vale, imagínate. Bacán, profesor. Y eso es lo que hace Vasco Núñez de Balboa. Luego de Balboa llega otro personaje. Habla el famoso Pascualío Coronado. Pascual de Andagoyas. Y cuando hablamos de Pascual de Andagoyas, en este sentido, Pascual de Andagoyas realiza la expedición del Mar del Sur. ¿Ya? Este personaje realiza la expedición del Mar del Sur. Y cuando realiza la expedición del Mar del Sur, también se encuentra con otro indio, conchale, vale. Imagínate, otro indio. Y este indio tiene otro nombrecito, ya no es Panquiaco, ya Siono. Este indio es básicamente llamado Tumaco. Él se encuentra con Tumaco. Y este personaje es llamado Tumaco. Bacán, profesor. Se encontraron con Tumaco, Pascual de Andagoyas. De igual forma, Tumaco tenía alhajas de oro. Por eso es que Pascual de Andagoyas le pregunta, pues indios joderos, decirme, ¿dónde puedo encontrar esas alhajas de oro que traes puesto? Conchale, vale. Y Tumaco, Dios, pues indios joderos, no estáis vacilando, ¿dónde puedo encontrar esas alhajas que os traes puesto? La mierda, profesor. Entonces, en este sentido, muchachos, le dice, pues indios joderos, ¿me estáis vacilando? Os te voy a asesinar. ¿Dónde puedo encontrar esa alhaja de oro que traes puesto? Lanzó su primera palabra llamada Viru. Profesor, llamó a este territorio, lo llamó Viru. Profesor, a ese territorio lo llamó Viru. Y como lo llamó Viru, pues Pascual de Andagoyas dice, indio, que serrano, ¿cómo vas a decir Viru? Será Perú. Por eso tú te llamas Perú. Gracias a ese nombre, pues básicamente surge el término de Perú. Pero por miedo míos, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchachos, profe, pero Virú, ¿qué significaría? La palabra Virú sigue hoy en día en controversia, ¿no?
Porque para algunos historiadores, la palabra virú significa básicamente el término no sé, o sea, la palabra no sé. Término no sé, profe, claro. Ese es, básicamente en el idioma moche. Virú dice que significaría no sé. ¡A la mierda, profesor! ¡Qué bacán! Entonces, Tumaco, ¿qué le quiso decir? No sé, virú. No sé, miors, ¿no? Entonces, Serampe, ¿no? Pero hay otros historiadores quienes mencionan que la palabra virú significa nombre de un cacique que gobernaba por la parte de la costa norte, llamado virú. ¡A la mierda, profesor! Y también tenemos que entender que esta palabra, la tercera versión, sería que esta palabra es nombre de un río llamado Virú. Y ese río Virú sí lo podemos encontrar en Trujillo. Y que supuestamente Tumaco, según la interpretación de algunos historiadores, la palabra Virú significaría nombre del río. Que detrás de este río existiría un poderoso imperio del Tahuantinsuyo. Muy bien. Lo que te van a preguntar en el examen de admisión es lo siguiente. Lo que te van a preguntar en el examen de admisión es, ¿quién da la primera información acerca del Tahuantinsuyo? Panquiaco. ¿Quién ratifica esa información? Tumaco. Entonces, ¿quién es el primer español en enterarse de la existencia del Tahuantinsuyo? ¿Y quién lo ratifica la existencia? Pascual de Andagoyes, en cuanto a los españoles. ¿Está claro, chicos? Bacán, profesor. Entonces, gracias a ello, muchachos, ahí estamos viendo lo que te puede venir en el examen de admisión. Qué bacán. Profe, entonces ahí estamos viendo lo que viene a ser, pues, Perú. Ahora, escúchame bien. Profe, a raíz de todo esto, llega un personaje llamado Pedro Castillo Terrones. El profe, palabra de maestro. Pedro Arias Dávila, más conocido como el famoso Pedrarias. A la mierda. Te hago la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que crea Pedrarias? Panamá. Este personaje crea Panamá. Entonces, ¿quién crea la primera ciudad fundada por los españoles en Centroamérica? Balboa. ¿Cómo se llamó? Santa María la Antigua. ¿Quién creó Panamá? Pedro Arias Dávila. Y Pedro Arias Dávila se convierte en el primer alcalde de Panamá. Conchale, vale, qué bacán. Entonces, Pedro Arias Dávila estaba gobernando, muchachos. Y mientras este personaje gobernaba, ¿quién se había ganado el pase de todo? Pizarro. Por eso Francisco Pizarro junta personalidades y crea una famosa empresa. Y esta empresa es llamada la empresa, lo que les gusta a las señoritas. Que le levanten. ¿Qué hablas, hijo? Es la famosa empresa Levante. Y esta empresa es de origen privado o estatal, muchachos. Muy bien, es una empresa privada, por favor. Es una empresa privada. Perfecto, profe. Es una famosísima empresa privada. En este sentido, ahí estamos viendo lo que viene a ser, pues, la famosa empresa privada. Y esta famosa empresa privada, ¿quiénes lo conforman, profesor? Muy bien, Pancho Pizarro, el famoso Francisco Pizarro. Y Pizarro es el almirante mayor, profesor, es el almirante mayor, Pancho Pizarro, Francisco Pizarro. Pero ¿quién se encarga de las provisiones? De las provisiones y reclutar gente es Diego de Almagro, supuestamente la mano derecha, ¿sí o no? Diego de Almagro, supuestamente la mano derecha ¿de quién? De Pizarro. ¿Está claro, chicos? Muy bien, rapidito, profe, en este sentido tenemos que hablar del personaje que se encarga netamente de evangelizar. ¿Te recuerdas que toda expedición necesita de un evangelizador? ¿Cómo se llama? Hernando de Luque. Profe, Hernando de Luque muere en el segundo viaje. ¿Quién le sucede? Vicente Valverde, de la orden religiosa de los dominicos.
Muy bien. Hernando de Luque. Hernando de Luque. Profesor, y Hernando de Luque es un cura. Y como este cura va a buscar también financiamiento. Ojo, que los curas también tienen plata, ¿sí o no? Por lo tanto, este cura también es uno de los financiadores. Pero este cura lo que busca es un financiador mayor. Y este personaje es Gaspar, muy bien, de Espinosa. ¿Ya, chicos? Ahí tenemos a Gaspar de Espinosa. Por lo tanto, profesor, Gaspar de Espinosa sería este personaje quien se va a encargar de financiar a la empresa con mayor dinero. La importancia de este personaje es que es el principal financiador. Aparte de ello, de Gaspar de Espinosa, tenemos que entender que este personaje va a realizar algo sumamente importante, chiquilín. Profesor, este personaje es banquero, o sea, pertenece a qué clase social? La burguesía. No te vayas a olvidar de eso. Este personaje pertenece a la burguesía. Lo más importante, profe, si Gaspar de Espinosa era el principal financiador, esta empresa se movía gracias a esta persona. Pero ¿quién cuidaba sus intereses? Porque tiene que haber un testaferro, alguien que cuide sus intereses. ¿Quién era? Hernando de Luque. ¿Quién autoriza la creación de esta empresa? Pedrarias, Pedro Arias Dávila. Pero chicos, recuerden algo sumamente importante ustedes, profe. Recuerda que Pedrarias también se presta para poder financiar. O sea, ¿este personaje también financia, profesor? Sí, son 3 personajes que financian. Luque, Gaspar y Pedrarias. Pero ¿quién es el principal financiador? Gaspar de Espinosa. ¿Quién es el testaferro? Hernando de Luque. Y según las crónicas, este personaje ¿cómo aparece? Como el que autoriza los viajes y autoriza la creación de la empresa. La famosa empresa Levante, una empresa privada. Muy bien. Y gracias a ello se va a dar los viajes de Pancho Pizarro. ¿Cuántos viajes hace Pancho Pizarro? Muy bien. En este sentido hace 3 viajes. ¿Sí o no, chiquilín? Obis, microbis. Profesor, ¿cuántos viajes? 3 viajecitos. El primer viaje, ¿cómo se llama, profesor? El primer se llama netamente de exploración. Bacán, profesor. El segundo viaje. El segundo se llama de descubrimiento, ¿no? Descubrimiento. Y el tercer viaje lo vamos a tener como la invasión. En otros textos vas a encontrar como que conquista, ¿ya? Pero recuerda que nosotros los peruanos no vamos a manejar ese término. Nosotros vamos a manejar el término de invasión. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahí, hasta ahí estamos bacán. Ay, se me ha secado. Muy bien. En este sentido, empezamos a desarrollar los famosísimos viajes de Pancho Pizarro. Chiquilín, dime, ellos van a partir del puerto de Panamá. Recuerda que ahí vamos a tener un puerto. ¿Cuántos puertos tuvo el virreinato? Solo 2. Panamá y Callao nada más. ¿Ya? Luego ya con las reformas borbónicas Chile también tiene un puerto, Valparaíso. Ya. Vamos por ahí. Profe, entonces en este sentido, muchachos, ellos en el primer viaje de exploración, ¿quién está desesperado por viajar? Pizarro. Y Pizarro consigue 2 barquitos. ¿Cómo se van a llamar esas 2 embarcaciones? El San Cristóbal. ¿Qué? ¿Huáscar? ¿Cómo vas a decir Huáscar hoy? El San Cristóbal y el famoso Santiago. ¿No? Santiago. Profesor, en este sentido vamos a hablar netamente del San Cristóbal y el Santiago. ¿El San Cristóbal para quién, profe? El San Cristóbal es básicamente para nuestro amigo, ¿quién? Diego de
Diego de Almagro. Diego de Almagro. Profe, ¿y el Santiago? Para Pancho Pizarro. Chicos, entonces ellos empiezan a realizar el primer viaje saliendo del puerto de Panamá. Y cuando salen del puerto de Panamá llegan a una isla. Cuando llegan netamente a esta isla llamada Isla de las Perlas. Perlas, ¿no? No vayas a decir otra cosa. Cuidado. Memotecnia, aunque sea acuérdate con eso, pero no te olvides, ¿sí, amigos? Profesor, quien se queda en Panamá es Diego de Almagro. Almagro se queda con el San Cristóbal. ¿Por qué, profe? Para buscar provisiones y alimentos. Porque Pizarro no viajaba con suficiente provisiones y tampoco con suficientes hombres. Los que se van a unir a este viaje no son intelectuales y eso es lo que da cólera. Porque la invasión al Tahuantinsuyo se dio netamente con pocos intelectuales, pero más ladrones y delincuentes. Eran todos los choros que estaban en la carceleta de Panamá, todos esos mierdas han venido acá. Imagínate. En ese sentido, lo que va a hacer Francisco Pizarro, salir con su embarcación el Santiago y llegar a las Islas de las Perlas. Luego de las Islas de las Perlas se van a atribuir a este lugar llamado, profesor, ¿cómo se va a llamar? Chochama, no, Puerto Piñas. Y cuando llegó al Puerto Piñas, le llamaron Piñas porque no encontraban nada. Y aparte de eso se estaban quedando sin provisiones. Le daban piñas, no encontraban nada, mierda. En ese sentido, total sazo. Profesor, triste su vida de estos mierdas. Luego bajaron más abajito. Profesor, lo llamaron Puerto del Hambre. Profesor, acá cuando llegan a Puerto del Hambre, aquí sí se quedan sin provisiones. Profesor, los españoles, mierda, profesor, en ese sentido, pues hombre, joder, estamos de hambre, mierda. Pizarro, debéis solucionar esto. Pizarro manda al San Cristóbal, ¿a dónde? A las Islas de las Perlas. ¿Con quién? Con un personaje llamado Gil de Montenegro. Ese Gil de Montenegro tiene que volver a traer provisiones. Profe, y cuando Gil de Montenegro llegó netamente a las Islas de las Perlas, este mierda se demoró más de 37 días. La mierda, profesor. Y en ese sentido, muchachos, estos personajes están viéndose uno al otro. Se dice que en aquel entonces, muchachos, ahí no podías dormir tranquilo. ¿Por qué? Amanecía sin brazos, sin pierna. ¿No? Imagínate. ¿Y por qué sin brazo, sin pierna? Ya lo estaban asando ya. Profesor, imagínate, tanto era la desesperación del hambre. Por eso es que mueren varios tripulantes. Y cuando llega Gil de Montenegro, muchachos, más de un mes de viaje, ese señor se demora, trayendo las provisiones, empiezan a saciar su hambre y lo que hacen es enrumbar su viaje. Siguen con su viaje y llegaron al... ¿Dónde? No, todavía se llama Fortín de las Piedras. Fortín de las Piedras. Cuidado, chicos, se llama todavía Fortín de las Piedras. Y cuando llegaron al Fortín de las Piedras, en su desembarco, ellos sus míos le están entrando todo bacán. Pues hombre, joder, habéis descubierto indios, miráis, estos indios os nos pertenecen. Los indios de Miors habían salido, parecían como los san cristobalinos tomando local, ¿no? Tira piedrazas de mierda, ¡pram! ¿No? En una de esas a Francisco Pizarro, no, mierda, no, va a decir Pizarro, y dice, pues, retirada. Ellos deciden retirarse del Fortín de las Piedras y llegan netamente a donde, profesor. Llegan a un lugar llamado Chochama. Ahí recién llegan a Chochama. ¿Ya, chicos? Y cuando llegan a Chochama, lo más bacán, este mierda de Almagro recién estaba saliendo. Y cuando Almagro sale, muchachos, Almagro sale todo de lo más bacán con su San Cristóbal y de frente, para su mala suerte, de frente llega acá, al Fortín de las
piedras. Y cuando llegó al fortín de las piedras y vio a indios, y dijo, pues hombre, joder, os Pizarro ya tendrá pues a mis indios a mi disposición. Pues hombre, os Pizarro, ¿cuáles son mis indios que me pertenecen? ¿Cuál indios míos? Empezaron las pedradas de nuevo. Pero en este caso no solo eran pedradas, también eran flechazos. Profe, en ese sentido, muchachos, Almagro iba esquivando mismo Matrix, las piedras, imagínate. Almagro estaba modo Matrix, ¿no? Y en ese sentido, muchachos, en un descuido, Almagro recibió un flechazo en el ojo que lo va a dejar tuerto. Profesor, ese flechazo, recibió en el ojo, ¡Ananau, mierda! Profesor, en ese sentido, sacó la flecha, la batalla tenía que continuar. Cuando sacó la flecha salió con todo y ojo, lo devolvió el ojo, y ya no miraba. Imagínate, muchachos. Almagro quedó tuerto, mierda, profesor. Almagro quedó tuerto. En ese sentido, muchachos, se dieron la retirada, pero Almagro dijo lo siguiente. ¿Qué le dijo el ganso a la gansa? Muy bien. Aprovecharon la noche. Y cuando llegó la noche, lo que nosotros vamos a ver es que Diego de Almagro quemó este fortín de las piedras. Se llamó a Puerto ¿qué? Quemado. Se llamó Puerto Quemado. Profesor, Almagro incendió ese puerto y se convirtió en Puerto ¿qué? Quemado. Y luego de ello, muchachos, Almagro llegó a las Islas de las Perlas y se entera que Pizarro está en Chochama. Y se va para Chochama. Y cuando se va a Chochama, Pizarro está de contra molesto. Pues hombres, joder, ese pues Almagro no llega con las provisiones, mis hombres estáis muriendo. Y pues llegó ¿quién? Diego de Almagro. Almagro al desembarcar lo miró molesto. Y imagínate, y Pizarro también lo miró molesto y dice, señores, todavía tiene el descaro de quiñarme el ojo. Y cuando se acercaban muchachos, Pizarro le reclama, pues hombres, joder, os tenéis la culpa, no habéis llegado a tiempo y hemos perdido hombres. Y pues Almagro le dice, pues habréis perdido hombres, pero yo haber perdido mi ojo. Se había quedado tuerto. Y en ese sentido, muchachos, ellos deciden continuar con su viaje y se abrazan. Un abrazo de confraternidad. Llorando ambos personajes, muchachos. Mientras lloraban, ¿no se acuerda que Almagro lloraba a medias? Porque lloraba con un solo ojo. Imagínate. Profesor, en ese sentido, ahí estamos viendo netamente el abrazo de confraternidad en Chochama. Y deciden realizar el segundo viaje. Y el segundo viaje es de descubrimiento. Pero para este viaje se van a unir dos personajes. Bartolomé Ruiz, ¿quién más? Muy bien, Pedro de Candia y un personaje más. Sumar, qué nivel. Muy bien, Alonso de Molina. Ahí está. Son netamente los tres personajes quienes se van a unir a este segundo viaje. Profesor, recuerda que este Bartolomé Ruiz es un piloto, es un navegante. Profesor, es trome este personaje en eso. En la navegación no hay nadie como Bartolomé Ruiz. Ahí está Bartolito. Profesor, lo que van a empezar con el segundo viaje es que Diego de Almagro, ¿qué es lo que hace? Tiene que volver ¿a dónde? A Panamá. Pero recuerda, ¿quiénes están inconformes? Los que están inconformes son los tripulantes, porque han muerto. ¿Están padeciendo o no están padeciendo? Están padeciendo de hambre, pe. Y como padecen de hambre, ¿qué es lo que va a pasar? Chicos, va a llegar una denuncia. Uno de los tripulantes hace una denuncia. Esa denuncia, pues en este sentido, ¿quién lo va a realizar? ¿Cómo se llama el personaje que realiza esa denuncia?
¿Quién hace la denuncia, muchachos? Antes de empezar el segundo viaje, ¿quién hace la denuncia? Habla. A la mierda. ¿Virtual? ¿Cómo? ¿Felipillo? Hoy, ¿seguro que Felipillo? Habla, ¿seguro que Felipillo hoy, miers? Acá recién está transmitiendo. Tres leches, o como que tres lechecitas. Reojitas ha mandado saludos. Ahí está. Dile, oye Doc, ya tengo a tu oficina ya. a la Faba oficina, a la Faba oficina. ¿Qué harán ahí? Muy bien. Lo más importante, muchachos, lo que tenemos que entender algo sumamente importante, chicos. El que va a hacer la denuncia es Juan Sarabia, ¿ya? Por eso existen unas coplas, las coplas de Sarabia, ¿ya? En este sentido, muchachos, el que realiza la denuncia va a ser el famosísimo Juan Sarabia. Sarabia, ¿ya? Es el famosísimo Juan Sarabia. Ahora, lo más importante, miren, escuchen. Este Juan Sarabia denuncia en un novillo. Novillo es netamente ese pergamino, tipo pergamino, ¿ya? En ahí está escrito la denuncia que están, básicamente los abusos que están cometiendo los invasores. Son la denuncia que están cometiendo los famosos invasores. Y estos invasores, muchachos, no sabían de esta denuncia. Pues esa denuncia llega a un personaje. Pedro Arias Dávila ya no es el alcalde. Pedro de los Ríos. Pedro de los Ríos. ¿Ya? Y este Pedro de los Ríos es como ustedes comprenderán, ¿no, jóvenes? Claro, ¿por qué? Porque Pedro de los Ríos, para su mala suerte, la denuncia que iba netamente con Almagro, muchachos, que iba para Panamá, esa denuncia no llegó netamente ¿a quién? A Pedro de los Ríos, llegó a su esposa. Y su esposa dice, ¿cómo mierda? Dice, pero no. Entonces ella manda a disolver esa empresa y por lo tanto Pedro de los Ríos, muchachos, disuelve la empresa Levante. ¿Está claro? ¿En qué viaje disolvió la empresa? En el segundo viaje. Profesor, por lo tanto, Juan Sarabia mandó unos escritos denunciando a los invasores y esa denuncia decía, ahí va el conquistador bien por entero, muchachos. Ahí va el conquistador. Ahí, y netamente pues, ahí está el gobernador, bien por entero, y aquí queda el carnicero. Hoy, mierda, había netamente mencionado que los tripulantes eran considerados como carne de cañón. Eso es lo que quería decir esa carta. Y en este sentido, muchachos, pues por ello, Pedro de los Ríos, por órdenes de su pareja, su esposa, disuelve la famosa empresa Levante. Conchale, vale, qué bacano. Entonces, cuando disuelve esta empresa Levante, tiene la idea de mandar a traer a todos los tripulantes, ¿sí o no? Sí. ¿Y quién es el encargado de traer a todos los tripulantes? Perfecto, Juan Tafur. Juan Tafur, perfecto. Ahí estamos viendo, perfecto, chiquilín. Mientras eso ocurría en Panamá, desde las Islas de las Perlas se distribuían, profesor, aquí llega netamente nuestro amigo Francisco, habla, Pizarro. ¿Cómo se llama esta bahía? Bahía de San Mateo, perfecto. La bahía de San Mateo. Ahí llegó netamente Francisco Pizarro. Profe, estos personajes llegaron a la bahía de San Mateo, pero recuerda que se unieron tres personajes, Bartolomé Ruiz, Pedro de Candia y Alonso de Molina. Son las personas quienes dejan a Pizarro en la bahía de San Mateo y estas personas se vienen para el
sur. ¿Está claro? Llegan para el sur. ¿Hasta dónde llegaron estos personajes? Tumbes. ¿Está claro? Perfecto. Chicos, y cuando llegaron a Tumbes, netamente estos tres personajes dan noticias del Tahuantinsuyo. Noticias del Tahuantinsuyo. Se habían dado cuenta que cuando llegaron a Tumbes, encontraron la plaza llena de oro, enchapado en oro, muchachos. Y cuando encontraron esa plaza enchapado en oro, imagínate, chiquilín, eso era en Tumbes. Si te preguntan en el examen de admisión, ¿quién descubrió el Tahuantinsuyo? No es Francisco Pizarro, Bartolomé Ruiz, Pedro de Candia y Alonso de Molina. Son estos tres personajes. Pero ¿quiénes son los primeros en desembarcar en Tumbes? Pedro de Candia y Alonso de Molina. Ellos son los primeros en desembarcar en Tumbes. Ellos se dieron cuenta de la existencia del Tahuantinsuyo. Mientras cuando Pizarro está en la bahía de San Mateo, ¿qué sucedió? Cuando Pizarro estaba en la bahía de San Mateo, se les había acabado las provisiones. No había para alimentarse. Y los tripulantes dijeron, pues hombres, joderos, Pizarro, os no pensamos seguir más con esta expedición. Danos garantías y vamos a seguir con la expedición. Pues hombres, joder. ¿Qué es lo que va a pasar, chiquilín? Chicos, en este sentido, pues muchachos, lo que va a hacer Pizarro es básicamente ¿a dónde? A una isla llamada Isla del Gallo. En la Isla de Gallo, netamente, pues muchachos, mientras esperaban ¿a quién? A Diego de Almagro. Almagro volvió a Panamá, ¿sí o no? Por eso estaban esperando a Almagro en la Isla de Gallo. En vez que llegue Almagro, ¿quién llegó? Juan Tafur. Y cuando Juan Tafur llega a la Isla de Gallo, muchachos, Pizarro le dice, pues hombres, joderos, os Juan Tafur, qué honorable visita, te lo traigo por acá. ¿A qué debo tan honorable visita? Juan Tafur le dice que tiene una denuncia hecha por uno de sus tripulantes. Por lo tanto, el actual alcalde, Pedro de los Ríos, manda a desarticular, o sea, netamente, disolver la famosa empresa Levante. Profesor, disolvió, como dijo el chino, disolver, ¿no? Disolver. tú no, pinchilín, cuidado. Entonces, disolvió el Congreso, disolvió la empresa privada, mierda. Disolvió la empresa Levante. Y cuando disolvió la empresa Levante, dijo, voy a llevarme a todos los tripulantes, pues hombres, joder. Y Pizarro dijo, con esa traición pagan el sacrificio que pues vosotros estáis haciendo. Desenvainó su espada. Y cuando desenvainó su espada, muchachos, te va a hacer una rayaza. Trazó una raya a la cual le llaman la línea del 13 de Gallo. Trazó una línea. Mierda, trazó. Y cuando trazó esa línea dijo, cruzáis a aquellos que quieran conquistar nuevos territorios, que quieran ser ricos y millonarios, pero quedarse ahí, los que quieren ir a Panamá, los que quieren seguir siendo pobres, mendigos, delincuentes, ladrones, pues hombres, joder. Y solo cruzaron 12, más Pizarro 13. Por eso lo llamaron la isla del 13 de Gallo. Por eso Juan Tafur volvió con todos los tripulantes, a excepción los 12, que eran más Francisco Pizarro, 13. Por eso lo llamaron la isla del 13 de Gallo. Pero hubo un gran acontecimiento, que en Tumbes, Pedro de Candia y Alonso de Molina habrían desembarcado en este lugar llamado Tumbes y habrían encontrado el famoso Tahuantinsuyo. Por eso es que cuando estos personajes encontraron en Tumbes riqueza, van a querer retornar, ¿sí o no? Pero con Pizarro, ¿dónde se encuentran? En esta isla.
¿Cómo se llama esa isla? Góngora. La isla Góngora. Góngora. Y en la isla de Góngora, muchachos, se encontraron con Pancho Pizarro. Qué bacán, profesor. Y en ese sentido, chiquilín, lo más importante, ahí donde netamente, pues, Bartolomé Ruiz, Pedro de Candia y Alonso de Molina cuentan a Pizarro que habían descubierto nuevos territorios, que tiene mucha riqueza. Y en ese sentido, créeme, pues, que Pizarro emocionado va a querer ir, pero Bartolomé Ruiz le dice, pues hombre, joderos Pizarro, ¿os qué pasado acá? ¿Dónde están los tripulantes? Y en ese sentido, créeme que pues Pizarro tuvo que decir la verdad, que vino Juan Tafur a disolver la empresa Levante. Y por lo tanto, pues, ellos no querían ir. Bartolomé Ruiz, Pedro de Candia y Alonso de Molina ya no querían volver. Querían primero volver ¿a dónde? A Panamá, para pedir el permiso correspondiente. Pero Pizarro les convence, pues hombres, joder, os vamos a volver a Panamá a ser fracasados, mendigos, muertos de hambre. Pues hombre, yo no estoy de acuerdo con eso. Y es por ello que Pizarro convence a estos personajes para realizar una nueva expedición. Llegaron a Tumbes, y cuando llegaron a Tumbes conjuntamente ya con Francisco Pizarro, lloraron de la emoción. ¿Por qué? Porque en ese sentido habrían descubierto un territorio lleno de oro, con mucha riqueza. Por eso es que cuando llegaron a Tumbes, capturaron a unos primos. Muy bien, Martinillo, Fernandillo, Felipillo, ¿cuál ositillo hoy? Y el famoso Francisquillo, ¿ya? Francisquillo. Y en ese sentido, chiquilín, ahí tenemos a los famosos hermanos, Martinillo, Fernandillo, Felipillo, Francisquillo, todo quillo míos, ¿no? Ahí está. En ese sentido, chicos, ellos capturaron a estas personas para poder llevarlos a Panamá como prueba de que habían descubierto nuevos territorios con grandes riquezas. Por eso es que ellos vuelven a Panamá. Y cuando vuelven a Panamá, ¿quién disolvió esta empresa? Pedro de los Ríos. Pedarias no, Pedro de los Ríos. Y recuerda, Pedro de los Ríos dice, pues hombres, joder, os habéis cometido muchos delitos, pues lo tanto, yo no voy a autorizar un tercer viaje. Si queréis viajar, pedir directamente desde España. Por eso es que viajan, ¿quién? Francisco Pizarro, Bartolomé Ruiz, Pedro de Candia y Alonso de Molina. ¿Quién era el más trome piloteando? Bartolomé Ruiz. Y se van a España y firman esta capitulación de Toledo, quien autoriza el tercer viaje de Pizarro. Y con ese viaje se da la famosa invasión. Pues hombres, joder. Profe, en ese sentido, terminando el viaje de descubrimiento, se firma la capitulación. Muy bien, la capitulación de Toledo. Y con eso netamente estamos viendo el famosísimo viaje de invasión. Con la capitulación de Toledo, este personaje llamado Bartolomé Ruiz es considerado como piloto mayor. ¿Está claro? Es netamente considerado como el piloto mayor. No te vayas a olvidar que Francisco Pizarro y Diego de Almagro serían los gobernadores. ¿Y qué pedía el rey a cambio? El 20%, llamado quinto real. Cuidado con esa pregunta. ¿Qué pedía netamente con la capitulación de Toledo el rey de España? El quinto real, exigía el quinto real, el 20% de las ganancias en oro y plata. Claro. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué dijo 20% en oro y plata? Porque ellos habían llevado a Martinillo, Felipillo, quienes tenían alhajas de oro. Concha de vale. Por eso netamente pidió el 20%. Qué bacán, profesor. Y eso
Y con ello inician el tercer viaje de invasión. ¿Quién se va a España? Pues hombre, Almagro, a traer provisiones desde España. Profesor, exacto. Profesor, y en ese sentido, muchachos, ¿quiénes inician el tercer viaje? Pizarro, Bartolomé Ruiz, Pedro de Candia y Alonso de Molina. Recuerda que Hernando de Luque murió en el segundo viaje. ¿Quién se incorpora en vez de Hernando de Luque? Porque recuerda que todo viaje necesita un cura. Vicente Valverde. Vicente Valverde, de la orden religiosa de los dominicos, netamente pues se incorpora en reemplazo de Hernando de Luque. Profesor, el tercer viaje de invasión, ¿ellos a dónde llegaron? Llegaron básicamente rapidito a la bahía de San Mateo. De la bahía de San Mateo, estos personajes van a empezar a descender. Y cuando empezaron a descender, ¿a dónde llegaron? Profe, descendieron ya a pie de la bahía de San Mateo. Cuando descendieron de la bahía de San Mateo, llegaron a un sitio llamado Coaque. Profesor, y en Coaque fueron atacados ¿por quién? Profesor, netamente por Chilimasa. Fueron atacados por un grupo de indios dirigidos por Chilimasa. Por eso Chilimasa es capturado. Y cuando están descendiendo, muchachos, se encuentran con un personaje. ¿Quién? Profesor, se van a encontrar netamente pues con Maizavilca. Y cuando se encontraron con Maizavilca, imagínate muchachos, ¿qué es lo que va a pasar? Maizavilca dice, Taita Pizarro, ayuda allá, mierda, ¿no? Entonces, Pizarro dice, pues hombres, joder, os que estás hablando indio, ¿no? Entonces, pero Maizavilca tenía un sobrino que hablaba español, que había hablado español. Martinillo. Y Martinillo empieza a traducir. Conchale, vale, qué bacano. En este sentido, ahí estamos viendo netamente que Maizavilca es quien va a entregar netamente, pues, a Martinillo. Y Martinillo sería su traductor. ¿Está claro? Muy bien. En este sentido, ahí estamos viendo lo que viene a ser Maizavilca. Qué bacán, profesor. Y Maizavilca llega netamente a dar información de que nuestro Tahuantinsuyo estaba dividido. ¿Sí o no? Por las famosas guerras civiles. Profesor, ¿cómo estaba nuestro Tahuantinsuyo? En guerras civiles. Profesor, ¿entre quiénes? Por el norte, ¿quién? Atahualpa. Norte. Por el sur, Huáscar. Profesor, básicamente ahí estamos viendo lo que viene a ser las guerras civiles. Y en ese sentido, muchachos, mientras llegaron netamente a Tumbes, cuando llegaron a Tumbes, descansaron en Tumbes los españoles. Pues hombres, joder. Profe, luego netamente estos personajes se van para el norte, para lo que viene a ser Chira. En Chira, ¿dónde está? Lo que hoy en día es Piura. Y en Piura van a tomar su rico potazo. Claro, ¿qué es el poto? Eso no, ¿ah? Potos son vasijas de chicha, exacto, ¿no? Los potos son vasijas de chicha que pues sirven para netamente pues tomar, embriagarte con tu chichaza, míos. Ahí tomas tu potito, tu poto, o sino también tu potazo, ¿ya? Pero también hay jarrones. ¿Y los jarrones cómo se llaman? Potitos no. Potón. Potón no es. Eso se llama cojudo. Sí, cojudo. Se llama un cojudo. Tomas tu cojudito. Si quieres cojudito chiquito. Bro. Si quieres tu cojudo, más o menos mediano. Cojudazo, ya tomas el grandote. Ahí está. Profe, pero en este sentido, cuando llegan a Chira, fundan la primera ciudad en el Perú. Fundaron la primera ciudad llamada San Miguel. Miguel de Tangarara. Y cuando firmaron la ciudad de San Miguel de Tangarara, muchachos, estos personajes habrían hecho algo sumamente importante.
Cuando llegaron y fundaron la primera ciudad en Piura, San Miguel de Tangarara, se enteraron que Atahualpa mandó ejecutar a su hermano, Atahuáscar. Profesor, Atahualpa mandó ejecutar a su hermano Huáscar por sus generales. La pregunta es, profesor, ¿qué es lo que pasó? Ellos se van netamente a enterar que nuestro amigo Atahualpa, ¿dónde estaba? En Cajamarca. Y en Cajamarca se va a dar la captura de Atahualpa. Cuando llegaron a Cajamarca, muchachos, y con esto me retiro, se va a dar la captura de Atahualpa. Profesor, cuando llegaron básicamente estos personajes en 1542, profe, cuando nosotros hablamos de la existencia de la entrada a Cajamarca, ¿qué es lo que va a pasar? Se enteraron que el Inca estaba en los baños, en los baños del Inca. Imagínate que el Inca estaba ahí con todas sus mujeres, ganadazos, ¿sí o no? ¿Quién no quisiera ser Inca, muchachos, sí o no? Obvio, ahí sí ricazo, ¿no? Claro, es que las mujeres no saben de cultura, por eso es, ¿ya? Siempre a los varones se les sale algo de Inca, siempre dicen, no sé, ¿no? Entonces, en este sentido, muchachos, mandan una comisión. La primera comisión para capturar a Atahualpa, ¿entre quiénes son? La primera comisión. No. La primera comisión es netamente Hernando de Soto. Profesor, ¿quién más? Ahí está yendo también lo que viene a ser, pues, en este sentido, muchachos, Hernando Pizarro. Hernando Pizarro. ¿Y quién más? Muy bien. Pizarro y el famoso Martinillo. Ellos netamente van a la primera expedición. Martinillo porque es el traductor. Hernando de Soto y Hernando Pizarro llegaron ¿a dónde? Netamente a los baños del Inca y le dijeron, pues hombres joderos, Atahualpa, os hemos venido pues con nuestro gran almirante Francisco Pizarro. Por lo tanto, os pedimos que pues le íbamos a invitar a una gran cena, un gran festín, donde usted va a poder degustar deliciosos platillos. ¿Quién traducía? Martini. Y en ese sentido, míos, como el Inca estaba en los baños del Inca con todas sus mujeres, con todas sus piwis, mira, dijo, majudiguay, mierda, dijo pues el Inca, ¿no? Entonces, en ese sentido dijo pues, que no iba a poder, que el encuentro sería al día siguiente. Muy bien, y al día siguiente se va a dar la entrada triunfal a Cajamarca, a la plaza de Cajamarca. Y en la segunda expedición por parte de los españoles, ¿quiénes van? Ahí sí va Hernando de Aldana, Vicente Valverde. Y Valverde es de la orden religiosa de los dominicos. Y el famoso Martinillo, ¿está claro? Y por netamente se va a dar la entrada de ¿quién? La entrada de Atahualpa. Y cuando se va a dar la entrada de Atahualpa, muchachos, a la plaza de Cajamarca, recuerda que Atahualpa va a entrar en una AMDA, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo se llamaban los cargadores del Inca? Yanaconas. Pero los yanaconas, natural de qué ciudad de Ayacucho? Lucanas, no te vayas a olvidar. Profe, este Atahualpa, muchachos, entraban, mierda, los yanaconas limpiando, algunos cargando, miau, ¿no? Entonces, recuerda que el Inca no puede ni pisar el suelo. Profesor, cuando va a descender Atahualpa del AMDA, en ese sentido, muchachos, van a tener que poner mantos de color rojo. Imagínate, parecía la alfombra roja. Profe, en ese sentido bajaba con su yanqui de oro, miers. En ese sentido, bacán, bajaba el Inca Atahualpa, miers. En ese sentido, muchachos, vamos a ver la entrada de Atahualpa. Quienes van por los españoles, Aldana, Vicente Valverde y Martinillo. Profesor, en ese momento, netamente le hacen el famoso requerimiento. Le dan la famosa
advenimiento. Le dan la famosa Biblia. Y cuando le dan la Biblia, ¿qué es lo que va a pasar? Profe, este personaje, mira, se había agarrado Biblia, ¿no? Y cuando agarró Biblia, mira, se empezó a analizar. Mira, no había nada. En ese sentido, muchachos, cuando empezó a analizar todo esto, mira, se empezó a muspar. Nada, mira, se empezó a probar. Nada, mira, y en ese sentido lo tira la Biblia. ¡Pum! No aceptó el famoso requerimiento. Es en ese momento donde se va a dar la captura de Atahualpa. ¿Pero con qué señal? Con la señal de Aldana. Porque Aldana grita un nombre: ¡Santiago! Y todos los españoles hicieron su entrada. Profesor con armaduras. Profesor netamente con lanzas, con arcabuces. Los españoles disparaban, ¡pum, pum! Y entonces, toda la gente que había acompañado a Atahualpa se quedó atónito. ¿Por qué, profesor? Porque eran personas diferentes a ellos. Por eso, netamente, la gente que acompañó a Atahualpa creía que eran los descendientes de Huiracocha, que estaban viniendo básicamente ¿a quién? ¿A qué estaban viniendo? Netamente a reestructurar el Tahuantinsuyo, porque Atahualpa había matado a su hermano Huáscar. Esta tesis es netamente de Nathan Schwarzschild, ya en el libro Los Vencidos. Entonces, en este sentido, chicos, eso es lo que nos van a decir con respecto a la captura de Atahualpa. Cuando se le capturó a Atahualpa, Atahualpa mencionó sobre una recompensa. Esa recompensa era 2 cuartos de plata, una llena de oro. Bacán, profesor. Y en ese sentido, chicos, créanme que pues a raíz de eso, mientras se daba el pago de la recompensa, Atahualpa podía vivir tranquilo en Cajamarca. O sea, Atahualpa no era prohibido de nada. Por eso es que Atahualpa aprendió a montar caballo. Atahualpa aprendió a hablar Spanish. Atahualpa, imagínate, pues hombre, ¿no? Así hablaba Atahualpa, imagínate. Profesor, en ese sentido, Atahualpa también aprendió a jugar ajedrez, ¿no? Y cuando aprendió a jugar ajedrez, apostó con Francisco Pizarro, que se había vuelto su amigazo, su patachín, ¿sí o no? La pregunta es, ¿por qué Atahualpa se volvió amigo de Pizarro? ¿Por qué Pizarro lo consideró mucho a Atahualpa? Por el casamiento con su hermana. ¿Qué querían los españoles? Oro. ¿Se acuerdan que ellos van en búsqueda de una ciudad de oro? El Paititi. Por eso es que quieren sacar información a Atahualpa. ¿Dónde miércoles está el Paititi? Por eso es que netamente que Pizarro se apegó a Atahualpa. Y cuando se pegó a Atahualpa, míos compartían de todo, incluso le había ganado apuesta en ajedrez y pierde a su hermana, este desgraciado, ¿no? Y en ese sentido se casó Pizarro con la hermana de Atahualpa, ¿no? La míos, profesor. Y gracias a eso, pues, se va a dar una resistencia. La resistencia ¿de quiénes? De los generales. ¿Quiénes eran los generales? Apuquisquis, Rumiñahui y Calcuchima. Son los 3 generales de Atahualpa, ¿sí? Y a partir de eso empieza la resistencia de los generales, después de la resistencia de los incas de Vilcabamba. ¿Está claro? Y luego viene el famoso virrey. ¿Está claro, chicos? Y eso lo miramos la próxima semana. Muchísimas gracias a los chicos del virtual. Se bañan.